Buenas noches, mi querida iglesia. Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los lunes. El libro que nos corresponde el día de hoy es el libro de Primera de Corintios. Pero antes vamos a encomendar este estudio a nuestro Señor. Así que te invito allí donde estás. Vamos a orar inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, Señor, gracias Padre por esta oportunidad, Señor, que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, de seguir conociéndola, Padre, de seguir escudriñándola, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias porque nos has dejado en las escrituras esa palabra viva y eficaz, Señor. Toma todo el control, Padre Santo, toma todo el control de este estudio bíblico, Señor. Que seas tú hablando, Padre, a través de mí, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, siempre y en todo momento. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Primera de Corintios. Este libro se le da la autoría. Su autoría fue atribuida por el Clemente de Roma en los años 96 después de Cristo a el apóstol Pablo. Y hoy en día todos los intérpretes del Nuevo Testamento están de acuerdo en que él fue el autor de la misma. Para el momento en el que el Evangelio llegó a la ciudad de Corinto, aproximadamente en el año 52 después de Cristo, la ciudad tenía una historia orgullosa de liderazgo en la Liga de Acaya y un espíritu de helenismo revivido bajo la dominación romana luego del año 44 después de Cristo. Esta carta consta de 16 capítulos y 437 versículos. Fue escrita en el año 55 después de Cristo, cercano a los 3 años de residencia de Pablo en Éfeso. Está claro que él permaneció en Éfeso hasta Pentecostés y que su intención era permanecer allí al menos de un año cuando escribió Corinto. Corinto era una ciudad ubicada en Grecia, una ciudad próspera que para ese entonces era la principal de Grecia, tanto en lo comercial como en lo político. Ninguna otra ciudad de Grecia tenía una ubicación más favorable como Corintio, tanto para el comercio en el mar o por tierra. Corinto tenía también al menos 12 templos. No es bien sabido si todos se encontraban en uso durante el tiempo de Pablo, pero uno de los más infames era el templo dedicado a Afrodita, conocida como la diosa del amor, cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. Como cualquier ciudad comercial, Corinto era el centro de la inmoralidad abierta y desenfrenada. La oración afrodita fomentaba la prostitución en el nombre de esa religión. En algún momento hubo hasta 1000 sacerdotisas o prostitutas que sirvieron en ese templo. La inmoralidad tan grande que había en Corinto se hizo tan conocido que el verbo corintizar ya hacía referencia a practicar la inmoralidad sexual. En un escenario como este, no hay por qué preguntarse por qué la iglesia corinta estaba plagada o estaba llena y envuelta de tantos problemas. Pablo había recibido información de varias fuentes concernientes a las condiciones por las que estaba pasando la iglesia de Corinto. Algunos de ellos habían venido trayendo la información perturbadora acerca de esas irregularidades morales que estaban sucediendo. Eso lo vemos en el capítulo 5 y 6. La inmoralidad había plagado la formación corintia casi desde el principio. En el capítulo 5, versículos 9 y 10, resulta aparente que ya Pablo había escrito antes una relación a tales situaciones morales. Él había recomendado a los creyentes asociarse
no asociarse con personas inmorales sexualmente. Debido a lo malentendido, él ahora veía necesario aclarar esta instrucción y le recomendó tomar acción drástica e inmediata. Otro de los visitantes de Corintio le había traído una carta a Pablo de parte de la iglesia, donde le estaban solicitando también consejos acerca de varios asuntos. Eso lo podemos ver en los capítulos 7 y 8. Estaba ya claro que esta iglesia tenía dones, pero estaba tan inmadura y poco espiritual que no le estaban dando el debido uso. Los propósitos de Pablo para la escritura fueron instruir y restaurar la iglesia en esas áreas donde tenían mayor debilidad, corrigiendo errores prácticos como las divisiones, la inmoralidad que vemos en el capítulo 5 y 6, litigación de cortes paganas, el abuso de la cena del Señor, corregir esas falsas enseñanzas con respecto a la resurrección de Cristo y responder esas preguntas dirigidas a Pablo en la carta que ya le habían entregado a él. La carta se mueve alrededor de los problemas de conducta cristiana en la iglesia. Por lo tanto, tiene que ver con la santificación progresiva, el desarrollo continuo de un carácter santo. Y obviamente Pablo ya estaba personalmente preocupado con los problemas de los corintios, revelando en su corazón una verdadera preocupación como pastor, ¿no? La verdadera relevancia de esta carta sigue siendo oportuna para la iglesia de hoy en día, tanto como para instruir como para inspirar. Los cristianos aún se encuentran mucho poderosamente influenciados por el ambiente cultural y la mayoría de las preguntas y problemas confrontados en la iglesia de Corintios permanecen actualmente en algunas iglesias con nosotros. Problemas como inmadurez, inestabilidad, divisiones, celos, envidias, problemas matrimoniales, inmoralidad sexual, el uso inapropiado de los dones espirituales, entre otras situaciones. Y aún así, a pesar de esta concentración de problemas, la carta de Pablo también contiene algunos de los capítulos más familiares y amorosos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 13, que habla sobre la preeminencia del amor, y el capítulo 15, que nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Esta carta también nos habla sobre las divisiones en la iglesia, las causas de las divisiones, la exhortación a dejar esas divisiones que van desde el capítulo 1 al capítulo 4. También nos habla de esos desórdenes éticos y morales en la vida de la iglesia, la inmoralidad sexual, que lo vemos en el capítulo 6, nos instruye acerca del matrimonio, habla de los problemas de los casados, los problemas de los solteros, que vemos en el capítulo 7. También instruye acerca de la oración pública, el decoro en la oración. Nos habla también en el capítulo 11 nos instruye sobre la cena del Señor y las consecuencias de que se obtiene a partir de la participación de una manera inapropiada en la cena del Señor. El capítulo 12 nos muestra los dones espirituales, la prueba de esos dones, la diversidad de dones que hay, la necesidad de ejercitar esos dones en el amor, las reglas de gobernar la oración pública. Nos instruye también sobre la resurrección de Cristo, sobre la verdad de la resurrección de Cristo. Hoy en día, esta carta escrita por Pablo sigue instruyendo a las iglesias actuales. Y entre los capítulos que más, o los temas que más aborda, que más relevancia tiene esta carta, está la institución de la Cena del Señor,
los dones espirituales y ese capítulo tan bonito como es el capítulo 13 de la preeminencia del amor. Esto principalmente, hermanos, es lo que nos muestra esa primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto.